Muy buenas tardes, nosotros somos de la Escuela de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, de la sede Justo Sierra. Esta tarde estaremos hablando del acto jurídico. Nosotras somos Nuria Elena del Carmen Celis Lara, Citlali Dona Giselis Pérez, Olga Teresa Chávez Telles, Ana Cali Hernández Martínez. Comenzamos. Acto jurídico. Es una manifestación de voluntad hecha con el objeto de producir determinadas consecuencias jurídicas, las cuales pueden consistir en la creación, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Por ejemplo, un contrato de trabajo donde una persona expresa su voluntad de trabajar en X términos y donde otra persona expresa su voluntad de contratar a la primera en los mismos términos. Clasificación del acto jurídico. El acto jurídico se clasifica en dos partes. La primera parte es unilateral y la segunda parte es bilateral o multilateral. Los actos jurídicos unilaterales son aquellos que para formarse requieren de la manifestación de voluntad de una sola parte. Un ejemplo es el testamento, que es unilateral porque solo el que lo hace pone su voluntad. Para el acto jurídico bilateral es aquel que para perfeccionarse necesita del acuerdo de voluntades de dos o más partes. O un ejemplo podría ser el contrato. Necesariamente tienen que ser dos o más voluntades. Por esto debe ser un acto bilateral, porque es cuando son más de dos personas. Elementos de existencia del acto jurídico. El primer elemento de existencia del acto jurídico es la manifestación de la voluntad de las personas. La manifestación de la voluntad es la decisión propia de una persona. Es la exteriorización de un quiero u objetivo que se efectúa por una afirmación expresa o por actos que indiquen que la persona quiere hacer el acto jurídico y que sea reconocido por la ley. La manifestación de la voluntad podría ser expresa o tácita. Es tácita una vez que la voluntad se exterioriza por medio de actos que la hagan dar por sentado. Se estima manifestación tácita una vez que se desprende de hechos u omisiones que de forma elemental e indudable revelan la decisión o el objetivo de celebrar el acto jurídico. El segundo elemento que hace existente al acto jurídico es el objeto física y jurídicamente posible. El objeto podría ser apreciado a partir de la perspectiva del fin que sigue el acto jurídico, que es propiamente la producción de secuelas jurídicas. Cuando decimos que los actos jurídicos son físicamente posibles, damos a entender que no tienen la posibilidad de componerse en el cumplimiento de cosas absurdas o visiblemente imposibles de hacer, como la realización de un contrato de transporte al sol o vender un departamento en la luna. Puede ocurrir que físicamente tenemos la posibilidad de llevarlo a cabo. Sin embargo, una regla jurídica impide su ejecución, como puede ser pretender vender una propiedad que no es nuestra para hacer o no hacer. El tercer elemento que hace existente al acto jurídico es la solemnidad. La solemnidad es la formalidad especial exigida por la ley para la realización de ciertos actos jurídicos, como requisito imprescindible para su existencia. Algunos actos son solemnes porque sin la voluntad del Estado, a través de la autorización que la ley establece, no existirían. Tal es el caso del matrimonio, la adquisición de ciudadanía o la unión del cargo de presidente de la República ante la Cámara de Diputados, en los que no basta la voluntad de las partes ni el objeto posible, pues requieren además la sanción o autorización del Estado. El acto jurídico es inexistente cuando falta la manifestación de la voluntad, el objeto físico o jurídicamente posible o la solemnidad. Estos actos jurídicos caen en la nada jurídica. Son inexistentes, es decir, no van a producir las consecuencias jurídicas que se esperaban. Todos estos actos jurídicos inexistentes tienen las siguientes características. Son oponibles por cualquier interesado. Cualquier persona que quiera invocar su inexistencia puede hacerlo. Son imprescriptibles. El tiempo no va a volver legal lo ilegal. Por ejemplo, cuando una persona mediante contrato vende a otro un objeto que no le pertenece, aunque transcurran varios años, el contrato como acto jurídico siempre será inexistente, ya que el objeto no pertenece a quien lo vendió y nadie puede disponer de lo que no le pertenece. También son inconfirmables, es decir, un acto inexistente no adquirirá la existencia por el solo transcurso del acto. Lo ilegal no puede volverse legal por sí solo. Elementos de validez.
Capacidad de las partes. Según Raúl Ortiz Orquidi, la capacidad en derecho no es una, pues hay dos especies de ella, la capacidad de goce y la del ejercicio. Capacidad de goce. Es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derecho y obligaciones. La adquirimos todos por el simple hecho de ser personas. Capacidad de ejercicio. Es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones. Se adquiere por regla general a la mayoría de edad, aunque existen excepciones. Ausencia de vicios de la voluntad. Los vicios en la manifestación de la voluntad de un acto jurídico son los factores que afectan o impiden la libre manifestación de la voluntad de los participantes en un acto jurídico. Para que un acto pueda llevarse a cabo, la voluntad debe carecer de vicios. Error. Se entiende como error la falsa apreciación de la realidad, es decir, la equivocada apreciación de la misma. Tenemos error absoluto, error nulidad y error indiferente. Errores de nulidad. Tenemos dos, el error de derecho y el error de hecho. En el error de derecho se refiere al desconocimiento o falsa interpretación de una norma jurídica. En el error de hecho, comete error de hecho quien, partiendo de un hecho falso, celebra un acto jurídico orientada a la determinación de su voluntad, influenciada por el error de hecho cometido. Dolo o mala fe, según en el artículo 1815 del Código Civil. Dolo. Se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguno de los contratantes. Mala fe. Disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Violencia. Según en el artículo 1819 del Código Civil, hay violencia cuando se emplea la fuerza física o amenaza, que importa en peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendentes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales, dentro del segundo grado. Visión. Cuando una persona sufre un perjuicio por la desproporción que existe entre el provecho que percibe y la obligación que contrae. Licitud en el objeto, motivo o fin de acto jurídico. En el artículo 1830 del Código Civil señala: es lícito el hecho que es contrario a las leyes del orden público o las buenas costumbres. La licitud del acto depende de su contenido, es decir, de su objeto, fin o motivo. Formalidad. Se encuentra en el cumplimiento de formalidades especiales exigidas por la ley. Requisitos imprescindibles para su existencia. Consensuales. Actos jurídicos que se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes y desde ese momento se obligan mutuamente al cumplimiento del pacto. Solemnes. Estos actos observan una forma especial, por escrito. La ineficacia del acto jurídico. La ineficacia es una de las fases que puede atravesar el acto jurídico en un momento patológico, el cual afecta el aspecto dinámico del acto. Esto es cuando el acto jurídico, por alguna determinada causa, no es apta para producir los efectos o las consecuencias jurídicas que natural y normalmente desplegaría. La ausencia de la aptitud del acto jurídico para producir sus efectos puede deberse a diferentes causas. Por la invalidez del acto jurídico, en cuyo caso se trata de una ineficacia estructural. Por la presencia de una condición o plazo suspensivo en el acto jurídico. O bien por la presencia de un vicio, ya sea originario o sobreviniente, en el acto jurídico, que sin incidir en su estructura afecta la aptitud del acto jurídico para desplegar sus efectos. Sin duda, así como el acto jurídico inválido siempre será ineficaz, también puede presenciar un acto jurídico válido pero ineficaz, el cual puede deberse por una infección en el aspecto dinámico del acto jurídico, el cual impide que pueda generar efectos. La ineficacia como sanción remedio, así como las dos formas de invalidez del acto jurídico, lo que es el acto nulo y el acto anulable, son objetados mediante la sanción de nulidad
Los supuestos de ineficacia por la producción de un vicio en el aspecto dinámico del acto jurídico también son objeto de una sanción, y esta es la ineficacia del acto jurídico. Conforme a nuestro sistema jurídico, la ineficacia como sanción puede presentarse bajo modalidades especiales, con una nomenclatura propia, como lo son la resolución, la rescisión y la acción pauliana, los cuales en el fondo comparten el mismo objetivo, que es la ineficacia del acto jurídico. Es indispensable para entender cabalmente el concepto de ineficacia, tomar en cuenta que los actos jurídicos producen efectos entre las partes y con relación a terceros, de donde se desprende, tal y como lo reconocen la ley y la doctrina, que la ineficacia puede ser entre partes o frente a terceros. Existen diversas causas de ineficacia. Entre los siguientes se encuentra la invalidez, que es motivada por la existencia de circunstancias intrínsecas a cualquiera de los elementos esenciales de contrato que no resultan admisibles por el ordenamiento jurídico. Dentro de la invalidez, según la gravedad de tales circunstancias, resulta necesario distinguir entre: número 1, la nulidad o supuestos contratos nulos; número 2, la anulabilidad o supuestos de contratos anulables. Ineficacia en sentido estricto, en la que deberían incluirse aquellos casos en que por ciertos defectos o carencias extrínsecas al contrato en sí mismo, considerado como acuerdo de voluntades, conllevan su falta de efectos, tales como serían al menos los siguientes. El número 1 es el mutuo disenso. El número 2 es el desistimiento unilateral. El número 3 es la resolución por incumplimiento. El número 4 es la rescisión. La número 5 es la revocación. El número 6 es el acaecimiento de la condición resolutoria. El número 7 es la falta de acaecimiento de la condición suspensiva. Si bien es cierto que encontramos más casos o supuestos de ineficacia, se trata de una clasificación que en sí misma aporta elementos de defensa de la diferenciación entre invalidez e ineficacia. Para concluir esta presentación, es pertinente mencionarles que el hecho y el acto jurídico serán objeto de estudio más profundo en la asignatura de Derecho Civil 1. Un placer haber estado con ustedes. Mi nombre es Guadalupe Nacali Hernández Martínez. Soy estudiante del Instituto Rosario Castellanos, plantel Justo Sierra. Muchas gracias.